En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, un viaje por la región cundiboyacense, con el apoyo de Señal Memoria. Buenas, bienvenidos a un viaje por las regiones de Colombia, un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Hoy vamos a contarles una región que en realidad les vamos a contar en los dos últimos capítulos de este viaje que hemos hecho por las regiones de Colombia. Hay una formación geológica que nos va a completar todo el rompecabezas de lo que hemos estado cosiendo y tejiendo como país. Empezamos por las fronteras, empezamos desde arriba, desde la frontera Caribe con San Andrés, Providencia, Santa Catalina, luego bajamos al Atlántico, estuvimos en la frontera del Pacífico con el Chocó biogeográfico, estuvimos en la Orinoquía, estuvimos en la selva, estuvimos en Nariño, estuvimos en el Tolima Grande, estuvimos en los Santanderes, estuvimos en Antioquia y en el eje cafetero. Pues nos falta un pedacito, que es el que une todo eso. De la alta montaña hay un pedazo que nos va a dar al llano, que nos va a dar al Tolima, que nos va a dar a Caldas, que nos va a dar a Santander, que nos va a dar a Antioquia y que nos va a dar a Casanare. Es el altiplano cundiboyacense. Aquí donde habita el cóndor, donde la historia empezó, Bochica, Bachué, soy Muisca, esa es mi generación. Mi casta es de panche puro y soy puro corazón. Qué bueno es ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña. Mi tierra es cuna de historia y de leyenda. Qué bueno es ser cundinamarqués. Evocar en Guatavita a mi ancestro antepasado, de azul, amarillo y rojo, por las tierras del Dorado, de Ruan al altiplanicie o de Poncho Calentano. Qué bueno es ser cundinamarqués. Empezaremos, señores, por donde comienza el cielo. Villa Pinzón, Chocontá, por su Escaoga, Chancipá, Tocancipás, Esquilé, Huascasopo, La Calera, y en la Catedral de Sal, por Zipaquira es que rezo. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Esto es la nevera, la tierra fría, el Soroche. Porque esto ya es muy alto. Dentro de la cordillera es muy alto. Es una formación única porque es una meseta, o sea, es una mesa. Una mesa en lo alto de la cordillera, en lo alto de la cordillera, que es grandísima. Eso tiene 25.000 kilómetros cuadrados, que es poco más o menos el tamaño de Bélgica. Y ahí, en ese lugar, es donde hay toda una cantidad de formaciones geológicas antiguas que vienen de tiempos inmemoriales y que, como siempre, estaban cubiertas por agua. Al principio habíamos dicho que todo era agua y aquí también todo fue mar en una época. Entonces, este altiplano cundiboyacense, que es la región que empezamos hoy, y digo que lo vamos a hacer en 2 capítulos porque al altiplano le va a salir una ciudad. Y esa ciudad va a ser un distrito y ese va a ser el último capítulo cuando lleguemos a Bogotá. Pero no podemos llegar a Bogotá sin subir al altiplano, porque ahí está ubicada.
Entonces, estas tierras tienen un origen muy antiguo, tienen un origen de una formación común y son tierras de muiscas, de musos, de panches, de la Sierra Nevada del Cocuy, una maravilla, uno de los lugares más bonitos. Estas son las tierras de las lagunas sagradas, de las grandes lagunas de todos los mitos. Es una tierra hermosa, es una tierra de los páramos. Es tierra, pero de los páramos, o sea, donde hay frailejones, donde están esas nubes y ese frío. Son tierras de ruanas, ¿no? Ya veremos. Es tierra de esmeraldas. Son tierras de caminos que si se descuida uno terminan en el Magdalena y ahí ya estamos en un lugar de mucho calor. Entonces nosotros estamos subiendo y bajando de esta meseta y aquí vamos a tener una cantidad de pisos térmicos que nos van a llevar a otro de los grandes misterios, la tierra templada. O sea, si era misteriosa la tierra caliente, la tierra templada, quitadito el hielo, que no es tan frío como estar aquí desde donde estamos narrando el relato, pero tampoco es caliente, no vaya a creer, o sea, por ahí 17 grados, eso es la tierra templada. Entonces, porque esto es una mesa, entonces uno se va dando esta mesa por caminos montañosos y en cada uno de esos caminos se va a encontrar un piso térmico y en cada uno de esos pisos térmicos se va a encontrar toda la diversidad geográfica que estamos experimentando desde que entramos a la cordillera. En realidad, a esta tierra, la palabra que la denomina una parte de este altiplano se llama Cundinamarca, que parece que viene del quechua Cuntunumarca, que quiere decir tierra del cóndor, lo cual nos marca en la grandeza de ese ícono maravilloso de nuestra fauna y de nuestra geografía. Los muiscas vienen de aves mitológicas de muchos orígenes y había una versión que cuenta que Chiminigagua, el dios creador de los muiscas, le dio al mundo la luz a través de los cóndores. Y Boyacá, por su parte, tiene dos interpretaciones, una que sería como una especie de cercado o tierra del cacique y otra que afirma que es tierra de mantas. Y es tierra de mantas porque los muiscas aquí tenían unos tejidos totalmente elaborados, con muchos colores, colores que todavía se mantienen desde tiempos inmemoriales. Y esta es la región que nosotros identificamos como los muiscas. Y en esta región de los muiscas había dos grandes mandatos, que eran el Zipa y el Zaque. Y cada uno de ellos tenía un territorio poderoso e importante. El Zipa era la autoridad de Bacatá, el Zaque de Unza, que con el tiempo, con la llegada de los españoles y con las transformaciones del lenguaje que ellos van a introducir al españolizar los términos de los lenguajes originarios que existían acá, se va a terminar llamando Tunja. Entonces ellos se encontraban enfrentados entre sí, el viejo truco, porque eso mismo pasó en el Perú, entre Atahualpa y Huanco Cápac, eso mismo pasó en México, cuando estaban los tlaxcaltecas en una disputa terrible con los aztecas, y por ahí se metieron los españoles, los europeos en general, aprovecharon políticamente estos enfrentamientos para establecer una profundidad de la grieta divisoria y por ahí meterse. Entonces ellos se metieron entre esas disputas y en el altiplano se dio un proceso muy fuerte de mestizaje. Ese conjunto de encuentros va a dar una cantidad de nombres de las poblaciones que van a mantener los nombres indígenas que son Guatavita, Tunja, Sogamoso, Zipaquirá, Suezca, Tocancipá, Samaná, Socha. Y este mestizaje también es posible hoy. Ahora, esto del mestizaje es un tema sumamente complejo porque en el momento en que llegaron los españoles, primero para ellos este clima era un clima ideal, porque era un clima que se asemejaba más a la parte de la tierra donde ellos están. Ellos preferían el frío, incluso a mí todavía me parece increíble, pero ellos preferían el frío que el calor, porque se sentían más cómodos en el frío y estas tierras así con estos niveles de altura les resultaban mucho más cómodas porque no tenían mosquitos ni las enfermedades del trópico. Entonces, ahí en ese mundo, ellos van a crear un mundo en el cual, teóricamente hablando, en un lado estarían los españoles, los peninsulares, los hombres blancos europeos, y en el otro lado estaría el mundo indígena. Y en esa cosmovisión tan supremamente
excluyente que ellos tenían, porque el colonialismo consideraba que su visión del mundo era la única visión del mundo que ellos consideraban válida y las de los dos demás pueblos no las consideraban válidas. Esa narrativa que se inventaron de civilización barbarie para descalificar todo lo que ellos no entendían. Y resulta que entre estos dos mundos, entre el mundo español, que se supone que estaba a un lado, y el mundo indígena, que se supone que estaba al otro, surgió una variante inesperada que nos explica a los aquí presentes: el mestizaje. Y ese mestizaje va a crear un mundo innarrable, inimaginable, con una identidad que genera una tensión histórica porque quedamos en la mitad del camino y ahí, en ese mundo, se va a crear culturas más importantes que vamos a destacar con todo honor y con todo agradecimiento, porque sin ellos no hay nada: los campesinos. El mundo campesino, que es la cultura predominante del altiplano cundiboyacense y es el que produce la comida. Nosotros comemos lo que ellos cultivan. ¿Cómo era que ellos cultivan la papa y nosotros en general llamamos a la papa el alimento? O sea, la gente trabaja para la papita. No es yo tengo que ganarme lo de la papa para este mes. Se volvió un genérico del alimento porque es fundamental en nuestra dieta. Y allá en ese mundo campesino va a haber toda clase de tubérculos y esa cantidad de tubérculos es la que nos va a permitir el cocido boyacense, porque allá va a haber cubios, va a haber nabos, habas, va a haber diferentes tipos de papa sabanera, va a haber el cocido boyacense que tiene gallina criolla, que tiene carne de cerdo, que tiene carne de res, que tiene guiso. Es una mezcla tan maravillosa como puede ser el rondón en San Andrés, o como puede ser el sancocho bayuno, o como puede ser la bandeja paisa, o el pusandao en el Pacífico, en Tumaco. O sea, son gastronomías que integran elementos de identidad, y aquí esos elementos de identidad están en los tubérculos porque es lo que se da a esta altura de la cordillera y en este clima y en este frío. Entonces de ahí viene una cultura y esa cultura tiene la herencia de una palabra que tenía una condición de respeto o de subordinación en un momento dado, si usted quiere. Pero aquí ya quiere decir otra cosa porque todo se va a transformar en la alquimia de llegar a ser la cultura que somos. De vuesa merced o de su merced, que era como se referían a las personas que se supone que tenían mayor alcurnia en las épocas del Imperio Español, va a venir el entrañable, cariñoso y querido su merced. ¿Su merced qué quiere? Su merced le provoca una huepanelita. Sí, eso ya ha pasado por tantos tamices de la cultura y del uso del lenguaje que se volvió, es como una cercanía. Su merced, ¿qué me le pasa? Que lo siento calladito. Yo soy boyacense, yo soy de la tierra de las esmeraldas y del su merced. Bailo torbellino y alguito de guasca, y en mis ratos libres juego turmeque. Mi tierra es tan linda, con Villa de Leyva, la Sierra Nevada y su amanecer, el lago de Tota, termales de Paipa y el valle de Tensa, cautiva mi ser. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Si soy campesino, me pongo una ruana y con un sombrero, ¿saben quién es quién? Nadie me confunde, siempre me conocen, porque soy sencillo y un hombre de bien. Si estoy en mi tierra, me siento contento, pero si estoy lejos, empiezo a extrañar. Busco en mis paisanos alegre y consuelo,
y a veces con ellos me pongo a llorar. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Entonces viene una cultura que por el frío, y por eso empezamos por las mantas, va a tener ruana. La ruana va a ser fundamental. Y mire, es tan bonito lo de la ruana, que la ruana nos va a llevar a elementos de identidad muy bellos. Y en el momento en que aparecen los superhéroes, ¿no? Aquí, digamos, hay todas esas historias que cuál es el superhéroe de Boyacá, que dicen que es su persona. Entonces, realmente aquí hay unos superhéroes de un tamaño. Aquí es donde están nuestros superhéroes. ¿Cómo se llaman nuestros superhéroes? Lucho Herrera, Nairo Man. Así se llaman nuestros superhéroes. El jardinerito de Fusa, así se llama el Nairo, que en el momento en que Nairo ganó el Giro de Italia, nunca lo habíamos ganado, porque además tiene muchas etapas planas, cuando ganó el Giro de Italia, la camiseta líder, cada uno de estos grandes torneos ciclísticos tiene una camiseta de un color que es la que determina el líder del Tour. Entonces en el Giro la camiseta era rosada, motivo por el cual Boyacá se tiñó de ruanas rosadas para hacer homenaje a Nairo Quintana, y eso fue una de las cosas más bonitas, ese momento en que Nairo nos ha llevado a la gloria, como Lucho nos llevó a la gloria en otra generación cuando andaba entrenando todo el equipo de Patrocinio Jiménez y de pronto pasó un tipo con una bicicleta turismera y 2 cantinas de leche y ¡juats! Los dejó regados. Y bueno, señor, ¿quién es? Vaya, pregúntele qué está haciendo en la vida. Y era Lucho Herrera, el jardinerito de Fuse, que se baje de ahí, que se venga a entrenar acá, que aquí lo necesitamos para todo. Lucho Herrera nos llevó a ganar la primera Vuelta a España. Egan Bernal de Zipaquirá nos lleva a ganar el primer Tour de Francia. Y Fabio Parra hace toda la antesala de la gloria para que podamos vivir el sueño ciclístico de un país que se mueve en cicla por la cordillera, de conquistar los grandes triunfos de las mecas del ciclismo a partir del valor y la panela de nuestros ciclistas corriendo montaña arriba. Entonces nuestros grandes ciclistas vienen por la alta montaña, precisamente por la condición del altiplano. Esto es perfecto para el entrenamiento de la cicla, porque geográficamente esto es durísimo y porque se van a encontrar con los páramos y en los páramos se van a encontrar con estas maravillosas plantas peludas que son los frailejones y estas lagunas sagradas que están a tantas alturas. ¿Se acuerda que cuando estábamos empezando a organizar toda la geología de nuestra tierra, hablábamos de cómo se formaron las placas tectónicas y las placas tectónicas elevaron las aguas a unas alturas increíbles? Bueno, pues aquí es donde las alturas alcanzan un punto muy grande y es donde se nos van a entrar las lagunas sagradas. Y las lagunas sagradas son parte de lo que va a ser la leyenda del Dorado, la famosa leyenda del Dorado, esa obsesión áurea con la que los españoles casi nos acaban porque secaron muchísimas lagunas y muchísimos humedales y muchísimos sitios de agua, tratando de buscar el Dorado. Lo buscaron por todas partes, por las 7 ciudades sagradas de Cibola, por todos lados que quedan al norte de México. Bueno, lo buscaron por todas partes, están locos con eso, porque ellos venían detrás de una quimera, ellos venían detrás de un imaginario, ellos venían detrás de una alucinación, ellos venían detrás de una locura. Y esa locura estaba compuesta de elementos que estaban en su cabeza y que no eran lo que había aquí. Entonces, buscando ese oro que ellos dicen que vieron cuando los caciques se sumergían en la laguna en forma de ofrenda, que era una manera de sacralizar y una manera de su agrado, para ellos, en la época de una conquista mercantilista, esto se vuelve la justificación de toda la campaña de haber llegado acá y emprendido una conquista tan brutal como la que hicieron. Entonces secaron muchas lagunas y buscaron la quimera
de lo que va a ser El Dorado, que nos va a determinar a nosotros. Bueno, ya cuando estemos en Bogotá, a ver cómo se llama el aeropuerto, pues El Dorado. Todos esos nombres hacen a imaginarios. Entonces, aquí va a estar la laguna más grande, más bonita, con unas playas. Es el lago más grande que tenemos, Tota. La laguna de Tota, que eso es una belleza, porque son esas aguas azules con esa playa blanca, en ese frío. Esto es de agua de panela, esto es de chocolate, esto es también de bolsas calientes con lanitas para poderse uno acostar, pero es frío, eso es bien frío, pero es muy bello. Entonces es una belleza fría que producimos en una tierra tropical, que está en la zona tórrida, pero por efecto de las montañas genera estos sitios fríos. Por eso es que a todo esto se le llama la nevera, y toda la gente que vaya a Bogotá cuando estemos en el siguiente capítulo va a llegar a la nevera. Y aquí, en estas tierras, hay unos pueblos de una belleza, como por ejemplo Monguí, que no solamente es patrimonio arquitectónico, como muchos otros pueblos bellísimos de Boyacá, sino que además es la tierra de los balones. Y todos los balones de microfútbol se hacen allá. Y eso no es poca cosa. Y en Nopsa, los muebles. Ese ir a Nopsa para amoblar las casas es una antigua tradición. Y llega uno con muebles, llega uno con ruanas, llega uno con balones, llega uno con una cantidad de maravillas de las artesanías ricas de esta tierra boyacense. Entonces aquí vamos a encontrar la música que nos va a definir este paseo, este viaje por la región. Adivinen qué es, pues la carranga. Aquí nos vamos a meter con la carranga y con ese trabajo maravilloso de identidad que Jorge Velosa ha hecho para hacernos entender la raigambre, el agradecimiento, el orgullo de ser campesinos. Y en mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin caravar. Y es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Y es mi reina la belleza y mi mujer, dos chinitos mi princesa y mi edecán. Y es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin caravar. Y es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Son los orígenes primarios de todos los que hemos habitado y vivido en el altiplano. Es el alma primigenia. Y en este mundo del mestizaje, donde nuestras huellas indígenas están en algunos apellidos, porque eso es parte del conflicto de identidad que tenemos en América Latina. Como nosotros tuvimos una ruptura tan grande con el proceso de colonización española, es difícil para nosotros rastrear identidades más allá del apellido español que tenemos. Hay un montón de rasgos indígenas que aún se conservan en algunos apellidos, pero no es fácil rastrearlo. El tema del mestizaje genera una identidad en construcción que hace que nosotros estemos recreando los relatos permanentemente mientras los vivimos en un mundo que, como el resto de nosotros, está por narrar. Entonces estamos en la carranga, pero en Boyacá la identidad es clara. Es una identidad campesina, es una identidad indígena, es una identidad de la tierra, de la carranga. Y ahora entramos a la gastronomía, y en la gastronomía pues que vamos a tener el queso paipa.
y vamos a tener la arepa boyacense. Obviamente la huepanela, que va a ser muy importante por el frío. Entonces, esta va a ser una tierra de una identidad muy poderosa. Lo fue durante toda la época del virreinato, durante toda la época de Tunja, porque el altiplano, es el corazón de lo que fue la Nueva Granada, de lo que era específicamente el virreinato de la Nueva Granada. Para nosotros es muy importante. El virreinato de la Nueva Granada no era el más importante del Imperio Español, ni mucho menos. Ya hemos visto que era Lima y que era México. Pero para nosotros, en nuestro relato, el virreinato de la Nueva Granada es este pedazo, el altiplano y todo lo que va a la montaña alrededor. Entonces, aquí fue la ciudad de Tunja, que fue importantísima, importantísima. Se recomienda leer Los pecados de Inés de Hinojosa para la reconstrucción que Próspero Morales hace del siglo XVI, para entender lo que fue la cultura de esa época. Y resulta que estaba Bogotá, Santa Fe, que después hablaremos de ella, pero en realidad Bogotá sería escogida como la capital por la cercanía al Magdalena, porque el río Bogotá termina en el Magdalena. Entonces, pero Tunja era la que tenía el peso principal de toda la fuerza del virreinato, y es allí, en esa parte, donde se va a dar la campaña de independencia, porque es en el puente de Boyacá donde se va a definir la parte de la campaña de los ejércitos del norte. Acuérdense que eran los ejércitos de los Andes, que era la parte de San Martín, los ejércitos del norte, que eran los de Bolívar, y habíamos visto la secuencia de batallas que va a llegar hasta Junín y Ayacucho. Esa secuencia de batallas nos va a llevar a un punto definitivo de victoria, que va a ser la batalla de Boyacá, y esa batalla de Boyacá, la llegada del Ejército Libertador pasando el páramo de Pisba. Por la geografía que les estoy contando, aquí se llega por los llanos orientales. Digamos, esto está emparentado con el mundo del Casanare. Entonces resulta que llegan los llaneros, y los llaneros van a atravesar una subida de cordillera de este tamaño, con este frío tan absolutamente impresionante, y van a llegar con hipotermia. Y en el momento en que llegan con hipotermia, van a llegar a la población de Socha. Y la población de Socha los va a recibir con aguepanela, con mantas, los va a recibir tratando de calentarlos de la hipotermia con la que vienen. Eso está en un cuadro hermosísimo que está en la Universidad Santo Tomás de Tunja. Y Tunja es una ciudad universitaria, y la Universidad de Tunja, la Tecnológica de Tunja, es una de las grandes universidades y las más antiguas y las más importantes de nuestro país. Y esta es tierra ilustrada, tierra de pensamiento, tierra de música, tierra de tradición. Entonces, en la época de la campaña libertadora, pues esto es clave. Sí, digamos, siempre cuando estamos tejiendo esta historia por las regiones, contamos qué parte tuvo que ver lo que estamos contando con nuestro surgimiento como país y con nuestra campaña de independencia. Aquí se hizo la batalla de Boyacá y de la batalla del Pantano de Vargas. Después vamos a ver, lo vimos en Santander, cómo con Angostura y con Villa del Rosario se creó la institución del país como tal. Pero la batalla que definió eso fue la batalla de Boyacá. Es más, cuando se arma la Gran Colombia, todo lo que fue la Nueva Granada queda con el nombre de Cundinamarca. El otro pedazo es Caracas y el otro pedazo es Quito. Y eso va a ser la Gran Colombia, de donde nacimos en primera instancia. Y luego cada uno de ellos va a tomar un rumbo separado. Y volvemos a decir, los venezolanos están en el corazón de nuestro relato, y nosotros en el corazón de ellos, y sin ellos no somos, y sin nosotros no son. O sea que es muy importante señalar la primigenia unión con los venezolanos. Digamos, de los puntos importantísimos va a ser, por un lado, dentro del altiplano cundiboyacense, la narrativa de la Pola, Policarpa Salabarrieta, la heroína de Guaduas, Cundinamarca, que va a ser la heroína de todo ese sistema de conexiones y de espionaje durante todo el tiempo que va a ser la primera parte de nuestra campaña de independencia, pero ella
junto con todos los grandes duros, junto con el sabio Caldas y junto con Antonio Nariño, toda esta gente va a sufrir una represión muy grande, a muchos los van a matar. Antonio Nariño va a traducir los derechos del hombre y del ciudadano para Sudamérica y va a traer la luz de la ilustración a través de esa traducción. Entonces, por un lado está toda esa figuración histórica y por otro lado aquí hay una religiosidad muy importante, una religiosidad que define la cultura profunda de la gente de Boyacá. Y esa religiosidad está representada en la figura de la Virgen de Chiquinquirá. Y la Virgen de Chiquinquirá es tan supremamente importante que cuando vino el Papa Francisco la hizo traer de Chiquinquirá para bendecirla, y en Chiquinquirá le hicieron procesión para dejarla salir, y en Bogotá le hicieron procesión para recibirla, llevarla a la Catedral Primada, y la trajeron en helicóptero y se la volvieron a llevar. Eso es una epopeya. La sola traída de la Virgen de Chiquinquirá para que el Papa Francisco I la pudiera bendecir y verla, lo mismo que el Cristo de Bojayá, que venía de la oscuridad de la tragedia. Entonces, esto tiene una identidad muy poderosa y aquí es lo que le digo, hay varias clases de climas y hay toda una herencia indígena que siempre va a estar con nosotros. Están los panches, los musos, los chitaraes, los tunebos, los laches y están los uwa. Es la gente más cercana a los muiscas, los uwa, de donde nosotros nos podemos remitir para entender lo que fue el mundo prehispánico, porque obviamente el mundo indígena pues ha cambiado muchísimo en todo este tiempo y a través de toda esta cantidad de transformaciones sociales, históricas y culturales. Entonces ellos están en una parte que ya va haciendo el límite con Arauca y que es tierra petrolera. Y ellos, los uwas, van a tener una lucha muy grande. Los uwas son los guardianes de la Sierra Nevada del Cocuy, que ya les dije que es divina. Eso es una de las maravillas. Y eso es uno de los pueblos que más ha resistido para que no se haga exploración petrolera en su territorio, porque eso destruiría todo el espectro sagrado y ecológico que tienen. Y son los que amenazaron con suicidarse en masa si se hacía exploración petrolera allá. Y están ahí porque es que este territorio es tan grande que termina limitando con las ciudades petroleras, lo mismo que termina limitando con Antioquia, con todo este montón de lugares. Entonces, dando, digamos, como esta mirada general, nos vamos a empezar a mirar en cómo es Boyacá. En Boyacá y en toda esta parte hay un deporte autóctono de origen prehispánico que se llama el tejo y fue declarado el deporte nacional. También se le conoce como el turmequé. Y como había un cacique que en un momento dado llegó a hacer una reclamación ante el rey, se dice que cuando algo es de altísima alcurnia, de gran importancia, se dice que es de alto turmequé. ¡Vámonos pa' Boyacá! ¡Vámonos pues, Santos Pirilla! ¡Ay! Con cariño y con aprecio, con orgullo y humildad, quiero cantarle a mi gente de mi lindo Boyacá, tierra de muchos valientes y orgullo de libertad, su cultura, sus paisajes y su gente tan cordial. Azora, Motavita, Miraflores y Huicán, Guacamayas, Pajarito, Garagoa y Tijuana, Campo Hermoso, San Eduardo, Zetaquira y Boyacá, El Espino y Chinavita, San Mateo y Macanal. Boyacá es un paraíso que mi Dios nos regaló, y por donde quiera que vaya siempre lo recuerdo yo. Es un remanso de paz, tierra donde nací yo, y sus mujeres tan bellas para mí son un primor. Entonces nos vamos metiendo en un lugar donde existe Villa de Leyva. Entonces, así como Santander tiene en su perla a Barichara,
y Antioquia tiene a Santa Fe de Antioquia, aquí tenemos a Villa de Leyva. Y la Villa de Leyva es un lugar absolutamente hermoso, donde hoy día hay toda clase de festivales, el Festival de Cometa, el Festival Astronómico, por su gran posición frente a las estrellas, están las velitas, hay grandes museos, está totalmente empedrada, es una cosa tan absolutamente hermosa. La gente que enamorada de ella, que se queda allá, se les llama los vinculados, como la gente que se queda en Barichara se les llama los patiafueras, porque los Baricharas son los patiamarillos. Es una manera de nombrar las comunidades, los que nacieron allá y los que se enamoraron de estas tierras. Y entonces tenemos la Villa de Leyva, y la Villa de Leyva, eso es una maravilla. O sea, si nomás tuviéramos eso, esto ya sería muy divino. Pero aquí van a pasar cosas muy importantes. La experiencia radial más grande de Sudamérica, la experiencia radial más importante viene de estas tierras, se llama Radio Sutatensa. Y Radio Sutatensa fue un experimento y un proyecto de gran envergadura para entrar a través de la radio a crear una identidad, un alfabetismo, una manera de comunicarse con el mundo campesino. Fue la primera emisora que le habló a los campesinos, pero a través de una gran cantidad de prodigios tecnológicos llegó a tener un alcance increíble, una importancia social, histórica, radial, tecnológica, única en el mundo. Esta emisora y Acción Cultural Popular presentan Las Cuentas del Hogar, un programa para su educación fundamental integral. Hay que estudiar y aprender, saber y practicar. Vivamos mejor, un programa producido por Acción Cultural Popular para el servicio de los oyentes de esta emisora. Eso es, digamos, de los grandes orgullos de nuestra, de por sí importantísima radio, porque la radio en Colombia, por las montañas, por todo lo anteriormente dicho, pues es importantísima porque en un momento dado era mucho más fácil que llegaran las ondas hercianas a que llegara la televisión, por ejemplo. Entonces la radio nos narró durante mucho tiempo la Vuelta a Colombia. La radio fue quien nos comunicó y quien nos hizo escucharnos los unos a los otros. Entonces, la radio en Colombia es fundamental, es absolutamente importante y ustedes están escuchando esto por un medio radial que llega a todo el país y que muestra también la importancia de nuestra radio. Entonces, dentro de lo importante que es la radio en Colombia, lo más importante que se ha hecho en la radio en Colombia durante mucho tiempo fue el proyecto de Radio Sutatensa. Entonces, de aquí vienen una gran cantidad de diferentes formas de identidad, que es el aguinaldo boyacense, que se hace a partir del 16 de diciembre, en la época navideña, y está a la par con los aguinaldos. Los aguinaldos en Colombia son la locura, porque aquí todas las tradiciones se juntan, entonces es maravilloso, porque los aguinaldos son en la primera parte, después vienen las novenas, están las velitas que se hacen de Quimbaya, en el eje cafetero, un municipio absolutamente conocido por eso, pero que en Boyacá tienen toda una importancia muy grande. La Navidad entre los boyacenses es una cosa fundamental. Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité, cargada de chocolate, llevan su chocolatera, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité, su molinillo y su anafe, María, María, ven acá corriendo, que chocolatillo se lo están bebiendo. Ay, María, María, ven acá corriendo, que chocolatillo se lo están bebiendo. Y al pobre de San José, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Le han roído los calzones, María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. Ay, María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. Entonces, aquí se va a crear todo un mundo
que nos va a dar una identidad muy grande. Aquí está Paipa. O sea, digamos las ciudades del altiplano son Paipa, Duitama. En Duitama hay una cosa muy importante, el macramé, un tejido que es hermoso, vistoso, elegante, sutil, refinado, se hace en Duitama. En Duitama también hay una manera de mostrar la diversidad de Boyacá, que es el pueblito boyacense. Y el pueblito boyacense es un conjunto, como una especie de barrio, donde cada una de las casas representa una parte de los pueblos de Boyacá. Como los pueblos de Boyacá son tan bellos, porque está Ráquira, está Nopsa con sus muebles, está Isa, que es de dar alaridos. O sea, todos los pueblos de Boyacá son de una belleza única y particular. Esa vuelta por Boyacá, primero es una vuelta por una gran cantidad de verdes que nos recuerda ese paisaje de Catamarca con 1200 tonos de verde. Los verdes se van viendo por la montaña de una manera en que se conjugan los unos a los otros como un gigantesco tapiz cósmico que con la altura de las montañas y el color del cielo nos dan unos paisajes descomunales completamente diferentes a los que hemos descrito anteriormente, porque son los paisajes de la tierra fría. Entonces, así como tenemos esas selvas exuberantes, esos mares, esos valles intenandinos, aquí tenemos una tierra maravillosa con otra mirada totalmente distinta que hace mucho más asombroso la diversidad de nuestro paisaje. Aquí tenemos el Parque Nacional de Pisba, el Cocuy, que ya les he dicho, un santuario de fauna y flora en Iguaque, que es otra de las lagunas sagradas de los tiempos prehispánicos, el Parque Natural del Sumapaz, que después vamos a ver porque nos une con la región de lo que después va a ser este distrito capital de Bogotá, cuya parte está también integrada por el páramo de Sumapaz. Y está el Parque Nacional de Chingaza, donde está el hermosísimo oso de anteojos, que es tan hermoso, y donde están los venados y el oso de anteojos, y donde viene el agua. El agua que va a alimentar a Bogotá viene de Chingaza. Entonces, son aguas que vienen de los páramos, aguas que vienen con una gran limpieza impresionante. También hay venados de cola roja y los pumas y los herbosos frailejones. Esto es otra forma de ver la naturaleza y de entender el mundo y de entender la cosmovisión, porque es hecha desde un techo de Colombia. O sea, si nos le fuéramos a poner un techo y uno pudiera mirar desde ahí, es acá, el altiplano cundiboyacense. Entonces, aquí la cultura es distinta, la gastronomía es distinta, el clima es distinto, la fauna y la flora son distintos, porque en cada uno de los rincones de las regiones que hemos estado tejiendo encontramos una diversidad absolutamente maravillosa y única. Esto es de lo más particular, por lo que les digo, porque quedando en la zona tórrida es altísimo. Entonces aquí nos dan otro relato muy distinto, y hay un momento en que la sabana, esa gigantesca altiplanicie, se acaba y de ahí para abajo tienes que bajar, o sube a los páramos o baja hacia la tierra caliente. Y esto, por eso les digo, uno se va bajando por un lado y va llegando al Tolima Grande y va llegando a Honda, o se baja por otro lado y va llegando a Villavicencio y ahí se mete en el Gran Llano, o sube por otro lado y se va encontrando el Casanare, o sube y se va encontrando el eje cafetero. Lo que es como el centro del rompecabezas. Entonces, si usted cosiera o armara todas las regiones de Colombia como un rompecabezas, la ficha del centro es esta, el altiplano cundiboyacense. Entonces aquí ha habido cosas muy importantes, las acerías Paz del Río, que en una época fueron muy importantes, y fue Belencito dentro de parte de lo que fueron los complejos industriales. Aquí también están las esmeraldas, que nos han hecho famosos en el mundo entero. Están las minas de Muso, que nos traen unas esmeraldas que son absolutamente impresionantes y que han generado también todas las historias buenas y historias malas, porque aquí, como en todas partes, por aquí pasó la violencia de una manera aterradora. Por aquí pasó la guerra de los esmeralderos, que fue otrora un capítulo bien sangriento de nuestra historia. Por todas partes ha pasado de todo. Pero eso no es lo único que ha pasado, ni el único relato desde donde estamos, porque estamos hablando de una tierra completamente maravillosa.
Si quiere tocar el cielo su merced, venga yo lo invito a Boyacá. En la Suiza andina inspirada por Dios, todo bonitico es Boyacá. Cuánta belleza, tierra sin igual, cuna de ancestros, grito y libertad. Tierra de mantas, verde y asadón, todo bonitico, todo un bodegón. Si quiere tocar el cielo su merced, venga yo lo invito a Boyacá. Y si lo que quieres venir a rezar, todo bonitico es Boyacá. Tunja, Duitama, Paipa, Soatá, Sogamo, Sonopsa, Tasco, Tinjacá, San Miguel de Sema, con Chiquinquirá, Isa, Santa Rosa, Bello, Zamacá, Villa de Leyva, Tota, Huecatá, La Victoria, Muso, Verde, Tibana, Garaguaguateque, Paya, Guayatá, Somondo, Palmeda, Grandes, Cutazá, Escapas de Río, Lindo, Socotá, Chinavita, Paez, Pauna, Maripí, Tiba, Sosa, Caldas, Tensa, Saboyá, Belén, Miraflores, Quisca, Huacaná. Si quiere escuchar de historia su merced, venga yo lo invito a Boyacá. A bailar carranga y ver a Nairobán, todo bonitico es Boyacá. O Barachía, Santa María. En esta tierra existe otra de las maravillas del mundo, otra de las cosas inimaginables, que es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Entonces estábamos contando, cuando contamos al principio la formación geológica de estas tierras, ¿por qué hay sal? Porque esto era un mar. Entonces, en la medida en que el mar se recoge, cuando las cordilleras se elevan, van quedando los rastros de ese mar. Por eso hay tantos fósiles en Villa de Leyva, y hay un dinosaurio, y hay amonitas, y hay toda una manera de rastrear el origen arcaico marítimo de Villa de Leyva y la zona desértica que la rodea. Entonces, todo este capricho geológico de la formación de las placas tectónicas va a dar como resultado la biodiversidad y la maravilla que significa el altiplano cundiboyacense. Entonces, todo esto nos va a desembocar en un mítico lugar donde dicen que Bochica abrió la montaña, que había enseñado las mantas, el arte de tejer las mantas, el arte del algodón. Y ese mítico lugar, otrora muy frondoso, todavía existe con el hotel legendario ahí, sigue siendo una referencia importante, ya no tiene el tremendo caudal que llegó a tener en otra época, pero sigue siendo una referencia muy importante para nosotros, el Salto del Tequendama, que era un lugar sagrado para los pueblos prehispánicos, porque en la narrativa de los pueblos prehispánicos en la cosmovisión, Bochica fue allí donde partió la cordillera y las aguas y generó el Salto del Tequendama, y él quedó como aquel que había traído los conocimientos más importantes que harían que los muiscas llegaran a tener el nivel de civilización, de dominio y de conocimiento que llegaron a tener. Esta fue una tierra rica, rica en términos indígenas y rica en términos culturales. Entonces, de ahí viene también una gran fertilidad que ellos supieron aprovechar en sus tiempos antiguos, desde cuando habían domesticado las plantas. Aquí viene una tierra de extensos campos de maíz, de trigos, que ocuparon parte de la región y que debido a la fertilidad de los suelos hizo que civilizaciones poderosas e importantes se pudieran desarrollar acá. Y luego después vinieron las plantaciones, las primeras plantaciones de café y las exportaciones por las vertientes de Cundinamarca que van al Magdalena y van a llegar a la Mesa, Cachipay, Tibacuy, Biotá, que tiene su propia historia, ¿no? El cementerio de suicidas que había en Biotá. Historias, experimentos impresionantes de diferentes formas políticas tuvieron lugar en Biotá. Hay muchas poblaciones y muchas historias que se tejen en torno a Biotá. Y hay dentro de lo que nosotros llamamos la Tierra Caliente, una ciudad que se llama Girardot. Y Girardot, para nosotros, es la Tierra Caliente por excelencia. O sea, es el lugar a donde termina uno cuando llega a los paseos. Y ahí sí van a pasar toda clase de maravillas, que les digo que es cuando cambia el aire, cuando cambia el olor, cuando se llega allá y empiezan a verse vegetaciones totalmente diferentes y el clima es completamente distinto. Y toda esta relación con los pisos térmicos ha creado nuestra identidad histórica y ha creado nuestra identidad cultural.
Y en estas tierras del altiplano hubo, durante las primeras épocas de nuestra formación como país, hubo tierras independientes que luego llegaron a articularse para ser nosotros. Entonces, todo este relato del altiplano, de Tunja, de los llaneros boyacenses los llaman ellos por la cercanía que tienen con el Casanare, todo este relato del altiplano se nos va a encontrar con un punto en la mitad enorme, como con una masa que uno dice, ¿y eso qué es? Es una masa urbana de 8 millones de habitantes que constituye en sí misma una ciudad particular que está ligada a toda esta historia, que viene de toda esta historia, que viene de Teusacá, del Zipa, del Saque, que viene de todo esto, pero que va a desarrollar una cultura propia por su propia gravitación histórica. La llamamos Distrito Capital. En otra época se le decía Santa Fe de Bogotá, y luego después de la independencia se le llamó Bogotá, y resulta que es la capital de este país que les veníamos contando. Entonces, eso es parte de la narrativa del altiplano cundiboyacense, pero es una parte propia porque su misma condición histórica le ha dado un relato particular y específico. Ese relato particular y específico que significa Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, una de las capitales más altas del mundo, junto con La Paz, Bolivia, es lo que le vamos a contar en el siguiente y último viaje por las regiones de Colombia que tanto hemos disfrutado, que con tanto amor hemos hecho, de donde hemos vivido todas las diferentes climas, narrativas, selvas, humedales, donde hemos vivido con tanto cariño todas las culturas que nos han construido, y todo este relato que estamos narrando a medida que viajamos, cambiamos de climas, de pisos térmicos, de alimentación, de fenotipos, de vestuarios, desde las mantas guayú hasta las ruanas boyacenses, pasando por esta inmensa creación cultural y geográfica y geológica y gastronómica y térmica que es Colombia. La próxima vez nos vamos para la capital y ahí terminamos nuestro viaje por las regiones. Y entonces, desde las lagunas sagradas, desde El Dorado, desde Iguaque, desde el Cocuy, desde el altiplano cundiboyacense, desde la batalla de Boyacá y la del pantano de Vargas, desde la Ruana, desde el Cocido, desde Nairomán, desde todas las historias que nos enaltecen de Boyacá, desde los campesinos que son la raíz de nuestra existencia, desde el mundo indígena que subyace en todas estas regiones como un faro de nuestra historia y de nuestro presente. En la narración de Diana Uribe, y para ustedes, feliz domingo en este viaje por las regiones de Colombia. Y en la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y en la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. Este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, con el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe del podcast dianauribe.fm y el equipo de contenidos Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco, Wilson Chavarro, Adriana Solano y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. En este programa escuchamos fragmentos de El Rey Pobre de Jorge Velosa, versión carranga sinfónica, Paloma Mensajera de Los Alegres del Guavio, La Chicha de El Son del Frailejón, Cachipay de Emilio Murillo,
versión del trío Nuestra Herencia. Orgulloso Boyacá de Velo de Osa. Hacia Belén va una burra de los Rolling Ruanas. La Cucharita de Jorge Velosa, versión Carranga Sinfónica.